Eh, Creo que antes de comenzar, ay sí, ya se fue. Antes de comenzar, quería como arrancar con el tema de la actitud, porque bueno, hoy en la conferencia del Evangelio, al ver la cantidad de ofertas que hay de los talleres, yo decía, uy, qué bueno poder estar en todos. Ahorita es que me doy cuenta que solamente se pueden algunos exactamente. Pero bueno, cuando vemos una oferta tan grande de ministerios de jóvenes, de niños, de mujeres, de fe y trabajo, a ministerios de justicia y misericordia, uno realmente ve una amplitud tan chévere, pero uno se puede acercar de diferentes formas a este tipo de conferencias. No sé si, yo creo que en Chile debe ser igual que aquí en Colombia, que seguramente ustedes tienen una sobreoferta de capacitaciones, entrenamientos. Y bueno, yo estaba pensando mucho como en la forma en que nos acercamos a este tiempo en el marco del tema que me han pedido. Y es la idea que a veces uno tiene de acercarse a buscar como el secreto, ¿cierto? Como que cuál es la clave, la llave que te va a abrir de alguna manera el ministerio. Y creo que pueden haber más, pero identifica como otras expectativas con las que usualmente uno llega a algún entrenamiento como estos. La primera es que uno puede llegar como con el deseo de actualizarse y ver como qué buenas ideas puedes tomar para implementar el ministerio que estás llevando a cabo, sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. La otra es que uno en estos tiempos se evalúa un poco para mirar como, bueno, vamos a ver cómo vamos, ¿cierto? Si lo estamos haciendo bien. Pero la tercera, y creo que es una de las que más he llegado a experimentar en algunas ocasiones, es para torturarnos, ¿sí? Que uno escucha un montón de cosas espectaculares que se están haciendo y cada vez que escuchas algo es como algo muy bueno que se supone que deberías estar haciendo. Entonces, no sé cuál es la expectativa con la que vengas particularmente hoy, pero la verdad es que quisiera que vieras esta charla y estos talleres que vas a ver, no como ideas de algo más que tienes que implementar o algo que tienes que actualizar, sino que pudieras verlo como algo que te ayude a reflexionar cómo integras este precioso tesoro que tenemos en Cristo, que es el Evangelio, en los lugares, con las personas y en las situaciones particulares en las que el Señor te ha llamado a servir. Ahora quiero hacer como una otra claridad con respecto a este tema de la importancia de los ministerios equilibrados. Le decía a Pato esta semana, yo, mira, esto es una reflexión que le llevó a este pastor Tim Keller 20 años y escribió un libro de 400 hojas, ¿cierto? En doble columna con letra Arial 10. Así que no creo que pueda llegar a ser algo tan amplio en tan corto tiempo, pero bueno, quizás lo que voy a hablar aquí es simplemente como un pasón de ideas que varios tal vez están familiarizados con ella. Eh, la gran mayoría ha sido la influencia de este libro de Iglesia Centrada de Tim Keller, que por cierto les animo si algo les puede dejar de este tiempo que voy a compartirles, a que vayan y profundicen en todos los temas que tienen que ver con ese tema de la centralidad del Evangelio y los ministerios que se equilibran para alcanzar a la ciudad. Pero bueno, vamos a tratar de resolver hoy tres preguntas, porque pensando en el tema que me han pedido, ya creo que necesitamos definir esas tres preguntas y creo que a medida que respondamos a esas tres preguntas, vamos a poder como llegar al centro de lo que queremos hablar. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué significa que esté equilibrado y qué significa que sea centrado en el Evangelio? ¿Vale? Eso es lo que vamos a mirar hoy. Entonces, ¿qué es un ministerio? Cuando hablamos de ministerio, la palabra que de inmediato casi que viene a la mente del griego es este tema de la diaconía, ¿cierto? O el servicio, y por definición es ministerio, servicio, contribución, apoyo, sostén, misión. Es decir, mejor dicho, todo lo que nosotros hacemos para servir al Señor y para servir a nuestro prójimo, comunicándoles el amor de Cristo. Todas esas cosas que nosotros hacemos entran dentro de ese marco de el ministerio. Porque cuando hablamos de los ministerios centrados en el Evangelio, pues entonces tenemos que definir qué es eso de ministerio. Aquí está, la diaconía, en últimas, es eso, todo lo que
de tu corazón sale, sea dentro de un programa o de tu vida cotidiana para servir a otros en función de la misión que Dios te está llevando a hacer. ¿Cierto? Los ministerios son la expresión de nuestras convicciones y la manifestación de nuestra misión. Los ministerios no son un programa. Si cuando hablamos de ministerio, en este tema, no quisiera que lo enmarcaras solamente al marco de un evento o una iniciativa, sino que lo viéramos como algo que integra toda nuestra vida, ¿cierto? Como dice Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, que Él murió por todos para que los que viven ya no vivamos más para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado, que en última nuestra vida misma ha sido salvada y redimida por Dios para buenas obras. En últimas, cuando hablamos de ministerio, hablamos no solamente de las iniciativas que veremos hoy a través de cada taller, sino que también estamos refiriéndonos a las cosas que haces en la vida cotidiana, ¿cierto? La hospitalidad que tienes para abrir tu casa, a las formas intencionales en que construyes relaciones con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, ¿cierto? Desde eso tan sencillo hasta la constitución de una ONG para ayuda humanitaria en algún lugar o en algún país en el mundo. Todo esto embarca el tema de qué es un ministerio. Ahora, ¿qué significa que un ministerio esté como en equilibrio? Ahí como pueden ver esas rocas. Cuando hablamos en equilibrio, a veces solemos pensar en el equilibrio como que tenemos el tiempo que le dedicamos en equilibrio, los esfuerzos que dedicamos a determinada tarea en equilibrio, los recursos que dedicamos, o tal vez cuando hablamos de equilibrio, uno puede pensar en como que estemos haciendo todas las cosas que se supone que debemos hacer como iglesia, ¿sí? Así que tenemos que tener ministerios de misericordia, tenemos que hacer misiones transculturales, debemos estar viviendo el evangelismo, tenemos que cuidar a los niños. Entonces, como que todos los ministerios y todas las funciones que el cuerpo de Cristo debe tener, que estén como en equilibrio. Sin embargo, al hablar del equilibrio aquí, no estamos hablando de cómo distribuyes los recursos o la variedad que tienes en el alcance, sino que al hablar del equilibrio, del ministerio equilibrado, yo quiero que pensemos más como en un ministerio que está a tono, ¿cierto? Que está entonado con el lugar y el tiempo en el que tú te encuentras puesto por Dios. Es decir, es un ministerio que en últimas responde a las realidades que tienes alrededor, profundamente articulado en el Evangelio, como lo vamos a ver, pero que responde a la situación y al tiempo y al momento que tienes alrededor. Esto es lo que este pastor Tim Keller ha hablado y ha resumido como la visión teológica, ¿cierto? Que es el último el compendio de todo el libro que les estoy compartiendo. ¿Qué es esto de la visión teológica? La visión teológica es una revisión fiel del Evangelio con valiosas implicaciones para la vida, el ministerio y la misión en un tipo de cultura en un momento dado de la historia. Cuando hablamos de la visión teológica nos estamos refiriendo al puente entre lo que nosotros creemos, nuestras bases doctrinales y la forma en que manifestamos el ministerio, nuestras expresiones ministeriales. Es el puente entre lo que creemos y lo que hacemos como ministerio. Lo que hay en la mitad es la visión teológica. Así que lo que quisiera proponerles es que para poder pensar en ministerios equilibrados, no se trata de cómo distribuyen los recursos, ni cuánto alcance tenemos y que estemos haciendo todo lo que se supone que debemos hacer, sino en últimas, en el equilibrio que está como entonado o a tono con la cultura y tiempo donde estás. ¿Cómo sacas eso? Cuando reflexionas lo que crees del Evangelio con las personas, el lugar, la cultura que tienes alrededor. Eso te va a permitir que tengas un ministerio que realmente responde en equilibrio a todo lo que tienes alrededor. Déjame mostrarte unas preguntas que quizás puedan traer un poco de luz sobre lo que Keller está diciendo respecto a la visión teológica. Algunas preguntas que él propone para descubrir cuál es la visión teológica que debemos tener es, ¿qué es el Evangelio y cómo hacemos para que afecte el corazón de la gente hoy? ¿Cómo es esta cultura y de qué manera podemos conectarnos con ella y retarla en nuestra comunicación?
dónde estamos localizados, ¿cierto? En las ciudades, en un suburbio, un pueblo, una zona rural, y cómo afecta esto a nuestro ministerio y la manera en que lo expresamos. ¿Hasta qué punto y cómo deben ser los creyentes participar en la vida cívica y en la producción cultural del lugar donde están? ¿Cómo deben los diversos ministerios de una iglesia, en palabra de acción, comunidad e instrucción, relacionarse entre sí? ¿Cuán innovadora, pero también cuán tradicional debe ser nuestra iglesia? ¿Cómo se relacionará nuestra iglesia con otras iglesias de nuestra ciudad y región? ¿Y cómo le presentaremos a la cultura la verdad del cristianismo? Para cuando Keller nos dice esto, es una reflexión, como les digo, una reflexión bastante larga. Sin embargo, yo se los voy a poner en los términos en los que este humilde servidor la ha entendido. La visión teológica tiene que ver con cómo tú entiendes y disfrutas las verdades de lo que Cristo ha hecho por ti, pero también cómo entiendes la historia dentro del gran marco de la historia de la redención de Dios, para poder traer una propuesta al lugar en las situaciones específicas, en las realidades específicas en las que Dios te ha puesto a servir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos un ministerio que realmente logre estar equilibrado o a tono con los lugares donde estamos? Cuando pasamos por un proceso de reflexión. Porque ¿cuál es la tendencia nuestra cuando estamos liderando un ministerio o una iglesia? Que nosotros a veces nos ponemos a tono, ¿cierto? Como si fuéramos una banda filarmónica, nos ponemos a tono con lo que otras personas están haciendo, con lo que otras personas les está funcionando. Pero cuando traemos esas experiencias sin discernir bien los lugares donde estamos, muchas veces tenemos experiencias frustrantes. Y bueno, os voy a contar más adelante una experiencia en... Arriba. ¿Viste que se salió? ¿Qué significa esto de estar centrado en el Evangelio? Yo me formé como teólogo en un seminario que me enseñaron a amar y abrazar la Biblia, ¿cierto? Abrazar la Biblia antes de tener marcos doctrinales, ¿cierto? Que la Biblia fuera lo que me permitiera leer los marcos doctrinales y no al revés, interpretar la Biblia a la luz de mis doctrinas. Así que aprendí por mi seminario a ser profundamente bíblico, pero la verdad es que yo no aprendí en el seminario a predicar el evangelio. Ahora, después del tiempo, porque caí en cuenta de la ironía, ¿cierto? Y lo ilógico de esto, la incoherencia, porque la verdad es que, como sabrán ustedes, uno no puede ser bíblico, ¿cierto? Uno no puede ser bíblico sin predicar el gran mensaje que la Biblia está dando, ¿cierto? Que tú no puedes ser bíblico sin apuntar a la salvación que hay para los pecadores en Cristo. Así que, ¿qué implica esto de tener un ministerio que no solamente está equilibrado, sino que está centrado en el Evangelio? Esto es un mundo grandísimo, grandísimo, pero quisiera animarte a pensar, ¿qué es el Evangelio para nosotros? El Evangelio nos cuenta las buenas noticias, ¿cierto? De cómo el Dios bueno, grande y soberano, misericordioso, a quien traicionamos y alejamos, nos separamos de él a razón de nuestro pecado, ha intervenido en el mundo para salvarnos y para restaurar nuestra relación con él. ¿Cierto? El Evangelio nos recuerda una gran historia que se está contando a través de toda la Biblia, pero también nos cuenta los propósitos que ahora tiene Dios para con el mundo. Por eso ustedes han visto que se ha resumido a veces el Evangelio como en estas 4 etapas de creación, de toda la belleza, la caída y todo el desastre que armamos, la redención y cómo es que Dios interviene en Cristo para salvarnos, pero también hacia dónde está conduciendo la historia, hacia la glorificación. Esto es algo que no solamente es como una noticia o una información que tú pasas dentro de un folleto. Tener un ministerio centrado en el Evangelio no quiere decir que tú tienes eso en una consigna de la visión o de la misión o del alcance que quieres tener, sino que realmente esa historia y esa buena noticia le comienza a dar forma,
no solamente la urgencia de lo que quieres hacer, sino también a la lectura que tienes sobre la realidad del hombre y su necesidad de Dios. Y también en últimas, te recuerda cómo es que el Evangelio trae propuesta y articulas esta gran historia de Dios dentro de la historia de las situaciones, ciudades, personas y momentos en donde donde te ha puesto el Señor a servir. Eso significa uno poder estar centrado en el Evangelio. Pero a veces eso suena como muy ambiguo. Por eso pensaba en tres cosas que usualmente me gusta como evaluarme. Y es, bueno, ¿cómo puedo realmente ver si lo que estoy haciendo desde la hospitalidad con mis vecinos hasta los ministerios de pareja que tenemos de alcance en este lugar? ¿Cómo sé que todo eso sí realmente está centrado en el Evangelio? Hay tres cositas que quiero compartirles acá. Y es, mira, cerciórate a que lo que tú estás comunicando y compartiendo suena como a una buena noticia, algo que estás invitando a la gente a disfrutar. No algo que tienen que comprar, no algo que tienen que hacer, sino algo que tienen que recibir y algo en lo cual pueden deleitarse. Lo segundo es que tú siempre muestres en el ministerio los beneficios que trae este rescate restaurador de Dios en Cristo. ¿Cierto? Que todos los quebrantamientos y todas las búsquedas del ser humano, en últimas, en Cristo, Dios está restaurando, redimiendo, llenando, pero dando también un nuevo propósito para el quebrantamiento del ser humano. Y la última que he pensado es cómo cada vez más lo que hablamos y lo que hacemos lleve a las personas a descansar en la obra de Cristo, en esa obra que es suficiente para reconciliarnos con Dios, a la cual no podemos añadirle nada más. Entonces, ¿cómo puedo ver que un ministerio realmente está centrado en Cristo, o que está centrado en el Evangelio? Porque en últimas trae propuesta de buenas nuevas que traen gozo, vida y producen transformación. ¿Vale? Ahora hablando con él y con Pato, eh, querían que compartiera un poco de cómo hemos vivido eso acá, y porque a veces esto puede sonar muy teórico, y la verdad quiero compartirles en este tiempo que nos queda a manera testimonial, cómo es que aquí en Medellín, Colombia, eh, hemos podido empezar a integrar y a entender qué es esto de un ministerio equilibrado y centrado en el Evangelio. Como les compartí ahora, voy a quitar la pantalla para poder verlos. Como les compartí ahorita, estoy en un proceso de revitalización de una iglesia. Me enviaron hace 5 años, después de ser pastor de jóvenes por muchos años, y la revitalización se convirtió en una replantación. Tomé una iglesia después de 10 años de estar intentando, ¿cierto? Llevaba 10 años de existencia. Ya habían pasado 3 pastores, habían cambiado 4 veces de edificios, había más o menos unas 35 personas, la mayoría de ellos más adultos, no había niños, y teníamos casi un déficit anual de $3,500 cada año que se iba acumulando. Así que el cuadro no era como muy esperanzador. Y el desafío era mover esa iglesia a este lugar que les mostré ahorita, a un lugar donde viven unas 30,000 personas, ¿cierto? Es un vecindario de puros condominios o urbanizaciones, como le llamamos acá. 30,000 personas que no tienen ni una iglesia cristiana, pero que son hostiles al cristianismo, una comunidad donde no hay lugar para tener una iglesia porque físicamente no hay una casa, no hay una bodega, no hay un local, no hay un terreno, todo está lleno, es solamente de edificios y de conjuntos residenciales. Y bueno, ese era el desafío que teníamos al momento de revitalizar la iglesia. Yo comencé, como les decía ahorita, haciendo lo que uno
aprendido a hacer, así que cuando lo enviaron, empecé simplemente a replicar lo que había aprendido en mi iglesia madre, ¿cierto? Hay que hacer ministerios de jóvenes, mujeres, parejas, hombres, vocación, cultura, es decir, hay que meterle todo porque es que la iglesia funciona con los ministerios. La verdad es que no había ánimo para hacer nada después de 10 años. La iglesia sentía que era como, ahora este pastor viene con otras ideas más. Ya no había ánimo, había mucho agotamiento. Así que empecé a leer otra cosa y decía, bueno, las ideas no me están funcionando, quizás debo leer un poco más sobre estrategias de revitalización de iglesias. Y claro, comencé a darme la tarea de buscar y de buscar cómo revitalizar una iglesia. Y aunque ayudó, ¿cierto? Porque tenía un poco más de coherencia, eh, realmente tampoco logró como el efecto que quería dentro de la iglesia. Aunque sí trajo consuelo, al menos al saber que revitalizar una iglesia era una cosa muy compleja. En ese proceso de búsqueda, fue que llegué al libro de Iglesia Centrada y bueno, también al programa del incubador de Civic City. Y, y ahí empezó a darse un proceso de empezarme a preguntar 4 cosas claves. ¿A dónde me está mandando el Señor? ¿Quién es esta gente que tengo alrededor? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es la iglesia que estamos trayendo? ¿Cuál es la propuesta que el Evangelio tiene para este sector y para este lugar? Y en últimas, cómo el Evangelio también me desafía en la manera en que voy a entregarlo a esta comunidad. Esas 4 preguntas empezaron a hacer como dar vueltas en la cabeza y eso nos llevó a hacer una transición y a entender que realmente muchos de los ministerios que estábamos haciendo y muchos de los moldes que estábamos haciendo no conectaban con este lugar. En últimas, no estaban a tono ni con las personas que traíamos, ni tampoco con las personas que queríamos alcanzar. Empezamos a buscar formas diferentes de ser iglesia, no por el molde, no por entonarnos de acuerdo a otras personas, sino ser iglesia de acuerdo a lo que podemos ver acá, pero también articulando lo que el Señor nos ha dado en él. Por la gracia del Señor, esta iglesia sigue siendo cada vez una iglesia más sencilla, una iglesia como de menos programas, pero más sencilla. Simplificamos la misión. Uh, Gracias al Señor, eh, no solamente ha llegado a ser autosostenible, sino que triplicó su tamaño y sigue avanzando, pero ahora sigue enfrentando unos desafíos bastante grandes. Resulta que por estar en este lugar donde no tenemos un edificio y no podemos comprar o rentar algún local fijo para la iglesia, nosotros cada domingo sabemos si vamos a tener salón el próximo domingo. ¿Sí? Así funcionamos como iglesia. Porque el conjunto residencial donde vivimos, esas torres que les mostré, tienen 1.250 apartamentos alrededor y tienen unos salones a los cuales el Señor nos ha permitido tener acceso. Y ahí es inestable el tema de la celebración dominical. Así que cada domingo miramos y modificamos cómo vamos a estar. Pero por la gracia del Señor hemos venido avanzando y este conjunto ha venido apreciando mucho más la iglesia. Sin embargo, sentimos que es necesario buscar un lugar fijo, algo que logre identificar la gente del resto de los conjuntos. Así que encontramos una oficina en otro conjunto residencial un poco más visible, pero el desafío que tenemos ahora es que este conjunto residencial es de apartaoficinas, ¿sí? Apartamentos, oficinas. Ese conjunto está lleno de jóvenes profesionales solteros, sin hijos, con muchos gatos y muchos perros. Y el conjunto donde nosotros estamos y todas nuestras estrategias de programas y alcances y no sé qué, todo tiene que ver con familias, matrimonios, niños, crianza. Ahorita estamos justamente volviendo a este punto. ¿Cómo hacemos un ministerio que esté a tono
¿cierto? Que esté equilibrado y que esté centrado en el Evangelio. Así que ahorita, nada más esta semana, estoy haciéndome las mismas preguntas. Señor, ¿quiénes son ellos? ¿Cierto? ¿A quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que el Evangelio tiene para traer vida y transformación? ¿Y cómo podemos empezar a servirnos desde ahí? Eso es lo que hasta este punto ha sido nuestra reflexión sobre el tema de ministerios centrados en el Evangelio, ministerios equilibrados y centrados en el Evangelio. Tratar de tener cada iniciativa que haces, desde lo particular como familia hasta lo colectivo como iglesia o como ministerios para eclesiales, cómo lo tienes a tono con el lugar donde tú estás, no con lo que escuchas y las influencias que tienes, sino con el lugar en el que tú estás. Pero también cómo logras articular este precioso tesoro que tienes en Jesús para las personas, los lugares a los cuales el Señor te ha puesto. Quisiera dejarles tres preguntas como para que no dejemos como la reflexión solamente en la idea, sino que podamos llegar al punto. Ah, bueno, ahí está la fotico de la iglesia. Estamos en estos días por allá paseando. Ah, quería dejarles estas tres preguntitas que creo que es un buen comienzo. Como les digo, si quieren ir más profundo en esto, siento que este libro de Iglesia Centrada, lo tengo por acá, Iglesia Centrada de Tim Keller, realmente fue de gran ayuda para mí y creo que lo puede ser para ustedes. Pero quiero dejarles estas tres preguntas de reflexión. Lo primero es, todo arranca no con quiénes son ellos, sino con qué es lo que tú tienes, ¿cierto? ¿Qué es el Evangelio para ti? Y la pregunta no se refiere a que doctrinalmente tú me contestes o te contestes a las cuatro componentes o capítulos del Evangelio o toda la historia de la redención. No, lo que quiero que revises es si el Evangelio ha llegado a ser una buena noticia que tú estás disfrutando, si es algo en lo cual tú te deleitas cada día. Es decir, el hecho de que tú sepas que tienes un Salvador, que te ha reconciliado con Dios y que te ha dado su espíritu, que te está transformando, que está trayendo vida, ¿cierto? Que está cambiándote y usándote para su gloria, que te está articulando con algo mucho más grande. Si el Evangelio es algo que tú estás disfrutando. Lo segundo es, puedes reflexionar en dónde y a quiénes te ha puesto Dios a anunciar esta buena noticia, ¿cierto? Que puedas entenderlos bien, que puedas entender sus historias, sus quebrantos, sus necesidades y sus búsquedas. Porque cuando tú logras ver eso y logras entender qué es el tesoro que tienes en esta vasija de barro que somos, en últimas, tú logras empezar a encontrar un puente de no solamente la urgencia o de una tarea que haces, sino que tú sabes y te ves a ti mismo como un comunicador de vida, de la vida de Cristo para otros. Lo tercero es que el Evangelio también llega para nosotros a como informarnos en la manera en que lo debemos expresar. Así que la tercera pregunta es, bueno, ahora ya ves lo que tienes, ya ves quiénes son ellos, entonces, ¿de qué maneras puedes comenzar a mostrarles la propuesta única que tiene el Evangelio para ellos? Eso se puede dar desde abrir tu casa, empezar a tener tiempos intencionales de jugar con otros, hasta quizás empezar algunas iniciativas de ayuda al lugar, a vecindarios, a comunidades en donde estás. Déjenme orar para terminar. Padre, si algo sé de mis hermanos y hermanas aquí, es que nos convoca una sola cosa y es, eres tú. Y es un deseo profundo de poder ver nuestra vida cada vez más articulada a tu servicio y para tu gloria. Pero Señor, tú sabes todo lo desafiante que es el ministerio. Ah, sabes lo complejo que puede llegar a ser, costoso y a veces lo confuso que puede llegar a ser.
pensando en esto, Señor, y en el camino también que he caminado. Yo quiero pedirte por mis hermanos y hermanas que tú, en primer lugar, Señor, cada vez más nos permitas deleitarnos, deleitarnos en lo que Cristo ha hecho para nosotros. Porque sin eso, Señor, cualquier ministerio se volverá simplemente una tarea o una causa. Yo quiero pedirte, Señor, también que junto con el deleite traigas también la compasión y el dolor que tú tienes por este mundo perdido. Y oro que nos des cada vez más ojos que ven la cultura con misericordia y con gracia, que la aprecian, pero también la desafían. Padre, enséñanos a leer y a discernir bien cuáles son las necesidades y las búsquedas que tienen las personas a las que estamos alcanzando y sirviendo, para poder conectar la preciosa riqueza del Evangelio para la vida de ellos, para que ellos también puedan disfrutar a Cristo. Pero no, Señor, que tú nos des la gracia de entender que esto es algo que no hacemos solos, sino que es una gran filarmónica de la que cada uno de manera individual y colectiva hacemos parte. Por eso oro también que nos bendigas, entendiendo que el ministerio centrado en el Evangelio está profundamente ligado a las conexiones con otros hermanos, con otras iglesias, porque estamos construyendo un reino mucho más grande que nuestro pequeño reino, para la gloria de tu nombre y para el bien de nuestras ciudades. Eso te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por llevarnos a esta reflexión. Quería pedirles si por el chat pudieran comentar y escribir con qué se van de esta primera sesión de esta plenaria, y pedirle a una persona que pudiera desmutear su micrófono y contarnos qué le llama la atención de esta primera plenaria, con qué se van de esta primera plenaria. Si pueden escribir en el chat, pero una persona que pueda desmutear y comentarnos. Vamos, vamos. Hola, Eliezer. Hola, César. Gracias. Cuéntanos. Mira, en general muy buena la exposición y muy clara, me gustó mucho. Yo quisiera destacar una de las ilustraciones que usó nuestro hermano para explicar nuestra idea de la visión teológica, que creo que a veces cuesta comprender. Eh, y al usar este ejemplo de cómo ellos estaban en un lugar y por diversas razones tienen que cambiarse a otro lugar, y ver que la circunstancia, el escenario que los rodea es totalmente distinto, la gente, las cosmovisiones, eh, las creencias, eh, los llevó a replantearse cómo ellos ahora van a acercarse a estos jóvenes. Explica la visión teológica, es decir, de lo que creen y versus las personas que los rodean, y este trabajo de ver cómo los alcanzas con el Evangelio. El Evangelio es como es la respuesta a la vida de ellos. Ese ejercicio de visión teológica creo que fue ilustrado muy bien, ¿ya? Y me encantó eso, porque creo que a veces leer estos libros que son muy buenos nos cuesta como comprender los conceptos, y creo que una buena ilustración ayuda muchísimo. Yo creo que eso le doy gran valor. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Jonathan. Sí, algunos mensajes de nuestro chat. La importancia del ministerio a tono, equilibrado, centrado, ¿cierto? Disfrutar el Evangelio primero y luego compartirlo a otros. Alguien dice, me quedo con esto último. Si Cristo no es nuestro deleite, el ministerio será una carga y una tarea solamente. No podemos dar algo que no tenemos. Primero disfrutar el Evangelio y después compartirlo. Bueno, ahí están muchos mensajes, muy buenos mensajes que nos quedan. Lo bueno de Zoom que uno puede guardar estos chats y nos queda como un documento, un registro. Y
y que va a ser parte de las cosas que les vamos a estar enviando posterior a la conferencia. También le vamos a pedir a Jonathan si nos puede hacer llegar su presentación, que queremos compartirle. Y bueno, quiero invitar ahora a Patricio Yarzún, director también de Fundación Generación, pero también parte de los pastores que estuvimos ahí cuando empezamos a iniciar este ecosistema del Evangelio, que es Evangelio 360. Así que, Pato, por favor, adelante. Hola amigos, ¿me escuchan bien? ¿Ven bien la pantalla? ¿Sí? Súper. Bien, tengo el gusto de en unos breves minutos compartir con ustedes lo que Dios ha estado haciendo los últimos años en nuestra ciudad. Dio convicción muy fuerte en su momento y ha crecido con los años de tomar en serio las palabras de Jesús, de la oración sacerdotal que hace por nosotros en Juan 17. Es un pasaje muy bonito, potente, largo, pero solo quiero resaltar estos 2 versículos. Pero no ruego solamente por estos, o sea, los discípulos que estaban allí presentes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por décadas, no soy tan mayor, pero por lo menos por 20 y tantos años, yo entendí esto como una exhortación a la unidad de la iglesia local. Pero se dieron cuenta lo que escuchamos en el tema con Jonathan, su oración final, acerca de que la unidad es mucho más allá de la iglesia local. Y cuando uno está en una ciudad como la nuestra, con tantos desafíos, tan bonita, tan carente, tan exuberante en muchos sentidos, tan compleja y con muchas dificultades en otros, uno comienza a entender, porque el Espíritu Santo a través de su palabra te va mostrando, que este evangelio precioso, estas buenas noticias de un Dios de amor que va, es ese hombre y nos rescata en el Señor Jesucristo, no son solo para mi barrio, donde está la iglesia en la que Él nos ha llamado a servir, sino que es para toda la ciudad. Son buenas noticias para toda la ciudad. Pero nunca jamás una iglesia local, por muy buena, grande que sea, va a poder alcanzar la diversidad de una ciudad, una diversidad geográfica, una diversidad socioeconómica, una diversidad que se expresa en 1001 maneras. Por eso, si vamos a ser serios en cuanto a alcanzar la ciudad, necesitamos pensar en un movimiento. Un movimiento del Evangelio hace que el todo sea mucho más que la suma de las partes. Y por eso Dios ha puesto la convicción en varias iglesias de este Gran Valparaíso de parar de trabajar independientemente y a lo más dentro de nuestra denominación, sino es dejar de mirarnos el ombligo en un sentido, levantar la vista al horizonte y empezar a reconocer que en otras partes de la ciudad tenemos hermanos, compañeros de batalla en el Evangelio, y por eso hablamos que nuestra red ciudad, nuestro movimiento se llama Evangelio 360, el Evangelio en el centro, y de ahí miramos a nuestro alrededor y empezamos a reconocernos con otros que Dios nos tiene con el mismo ministerio. Y tenemos que tener claro que es mucho más que una red de plantación de iglesias, porque transformar una ciudad toma más que plantar algunas iglesias efectivas en ella, o tener una ola de convertidos. Para transformar una ciudad, para que Dios transforme una ciudad, es necesario un ecosistema del Evangelio. Y esto en Chile se ha estado hablando mucho en general, ecosistemas de negocios, ecosistemas de emprendimiento, ecosistemas educacionales, que en el fondo son como distintas partes trabajan juntos, juntas de manera virtuosa, donde ves una interacción de líderes, o sea, de personas que tienen esa responsabilidad, de iglesias locales, de instituciones, como por ejemplo Fundación Generación, que no es una iglesia, ¿verdad? No es una denominación, como CEMIPRE, que es Centro Ministerial Presbiteriano, que es una obra maravillosa que ayuda a las personas con discapacidad visual. Se conjugan, trabajan juntos, se articulan elementos o instrumentos como, los aprendices, no es que sean un elemento así como una herramienta, sino tener el programa de aprendices como una manera de desarrollar los nuevos líderes,
conferencias como esta. Esta es una conferencia organizada por Fundación Generación con Evangelio 360. BU está dividida universitaria, los intentos que hemos hecho para alcanzar a los estudiantes en sus campos. Y todo esto, una interdependencia. De nuevo, no nos entendemos solos. Ahora, todo esto puede ser un poco abstracto y lo vamos a aterrizar un poco. Pero hay conceptos potentes, como que esta es una unidad en diversidad, una misma visión conceptual con diferentes expresiones. En nuestra red hay iglesias presbiterianas, iglesias anglicanas, un par de iglesias independientes. O sea, cuando nos reunimos y nos miramos, pensamos aquí, ¿por qué estamos juntos? No tenemos una historia juntos, no es que éramos compañeros de colegio, de jardín infantil o de universidad, o estamos en el mismo barrio o en la misma denominación. No, definitivamente no. Sino que Dios nos ha dado esta claridad de trabajar en este ecosistema. Ahora este mono, este dibujo que está acá, no es como para explicarlo ni que lo entiendan ahora, sino es como para tratar de expresar la complejidad de un ecosistema, donde muchas partes, formas, algo orgánico, algo vivo. Y vemos que ya alrededor de Latinoamérica están empezando a surgir. Tenemos nuestros amigos del ecosistema Monterrey, que es como Evangelio 360 en Monterrey. Por supuesto, tenemos a este par de sonrientes amigos colombianos que están con nosotros hoy día. Y tenemos en otras partes, como Iniciativa Lima, con Julio Chan, que está hoy día con nosotros, en Marcelo Robles, en Buenos Aires, etc. Entonces, viéndolo en términos de cómo nos entendemos a nosotros mismos desde una iglesia local, ahí en el centro del mundo, no, nuestra iglesia no está en el centro del mundo, pero es nuestra iglesia local, así que es lo más cercano que tenemos, pero no nos entendemos solos. Dios nos ha dado la convicción, como las iglesias de Evangelio 360, de ser una iglesia que plante iglesias. En el 2013 partimos con Iglesia de la Trinidad de Reñaca, 2019 Iglesia Trinidad de Concón, pero somos parte de esta red ciudad de Evangelio 360. A su vez somos parte de una red nacional, que es la denominación, la Iglesia Presbiteriana en América Chile. Estamos en un ecosistema nacional donde está Fundación Generación. Somos parte de una red continental que se llama City to City, América Latina, que es parte de una red mundial. Y todo esto son redes de relaciones, no son redes institucionales, son redes de relaciones donde hay una iglesia local que tiene unas plantaciones que son parte de esta red ciudad, y así esto estamos tratando de graficarlo de una u otra manera, pero está vivo, se está moviendo, y gracias a Dios está avanzando. Pero al final se trata de relaciones, y las relaciones, si son en el Evangelio, no conocen fronteras denominacionales, geográficas. Ahí en esa fotografía, en esta época que estuvimos en Zoom, en nuestras reuniones, una bendición también, porque pudimos tener a nuestros amigos de Colombia, de Argentina, de Perú. Pero es relaciones. Y esas relaciones nos llevan a hacer cosas que nunca jamás nos imaginamos que íbamos a hacer. Como por ejemplo, plantar iglesias juntas. Y ahora estamos con 2 nuevos proyectos de plantación. Iglesia Quilpué Centro Sur, con el pastor anglicano César Guzmán. Y es una iglesia que es de nuestras iglesias de Evangelio 360, tiene todo nuestro apoyo, tiene toda nuestra oración, apoyo financiero, entrenamiento. Iglesia La Trinidad de Viña, es una iglesia presbiteriana que también, al igual que la iglesia Quilpué Centro Sur, parten ahora en Pascua, en abril. ¿Y cómo esto de trabajar juntos se expresa? Bueno, porque hemos conversado, hemos orado, hemos pensado y hemos definido que queremos plantar iglesias de cierta manera, con un plantador preparado, entrenado a tiempo completo, con un aprendiz ministerial, porque queremos plantar iglesias que planten iglesias. Entonces, desde el día 1 queremos preparar al que Dios mediante plantará otra iglesia en el futuro o va a ser un pastor establecido. Coaching en el Evangelio. También nuestros plantadores van apoyados por toda nuestra amistad y nuestra comunión, pero también a través de un proceso de coaching serio. Presentar el proyecto, informar continuamente. E incluso este año hemos avanzado en entrenar juntos. Establecimos un calendario donde el equipo plantador de ITC, el equipo plantador de
Unión Cristiana Concón, el equipo plantador de estas nuevas 2 iglesias de ITV y Quilpué Centro Sur, cada 2 meses nos reunimos y tenemos un entrenamiento en conjunto. ¿Por qué? Porque es muy importante traspasar esta bendición que no quede entre los pastores o líderes, sino a los miembros de la iglesia. Y hay mucho más que decir, pero una cosa tiene que quedar súper clara: toda la gloria sea a Dios. Dios no deja de sorprendernos. Hemos llegado a niveles de colaboración increíbles, como que una de las iglesias, Iglesia Curauma, votó unánimemente para que su pastor, plantador, su fundador, ¿verdad?, con un grupo de 6, 7 parejas de la iglesia, salgan, se unan a Iglesia Trinidad y planten con nuestra gente Iglesia Trinidad Viña del Mar. O sea, a ese nivel de colaboración no tiene nada que ver con nosotros nunca nos imaginamos nada así, tiene todo que ver con el Espíritu Santo de Dios empujándonos. El amor de Cristo nos empuja a este ministerio de reconciliación. Toda la gloria sea a Dios. ¿Cómo parte esto? Con relaciones centradas en el Evangelio entre los líderes de la iglesia. ¿Cómo se mantiene? De la misma manera. Dios los bendiga, y en Evangelio 360 estamos más que dispuestos a apoyar a quien quiera saber más de redes, ciudad, movimientos, etc. Chao, chao. Muchas gracias, Patricio. Me gustaría que pudiéramos orar por Evangelio 360 y estas plantaciones que Dios está llevando y que se están llevando a cabo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por Evangelio 360, este movimiento de ciudad, ecosistema del Evangelio que ha sido de tanta bendición para tantas iglesias, tantas personas y aquellos que no te conocen. Señor, gracias te damos por estas 2 nuevas plantaciones, la Iglesia Anglicana en Quilpué Centro Sur y por Iglesia Trinidad de Viña del Mar. Señor, que todo este año, que ha sido un proceso de entrenar al equipo, formar personas y estar ya disponiendo y levantando recursos, Señor, que tú sigas confirmando eso, seas tú proveyendo las personas, los recursos, los lugares, Señor, y desde ya oramos por todas aquellas personas que son tu pueblo, que están justamente ahí en Quilpué Centro Sur, que están ahí en Viña del Mar, que tú los sumarás a tu iglesia. Gracias, Señor, por eso. Gracias por Evangelio 360. Gracias por la iglesia, pastores, líderes, hermanos que la conforman. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos esto en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, tal vez un par de instrucciones. En este momento, ustedes están en esta conexión de Zoom, que es la plenaria principal. Y todos ustedes han sido agregados a un grupo de WhatsApp donde están en el taller que les corresponde hoy. En ese grupo de WhatsApp también se les ha enviado un link que es para su taller específico. Entonces, ahora vamos a salir de esta conexión y nos vamos a conectar al taller del link del grupo de WhatsApp que a ustedes les ha llegado. Y tenemos que hacerlo rápidamente, estamos unos minutos atrasados, pero el taller dura desde ahora de las 10 de la mañana hasta las 11:30, donde tendremos un break. En ese break les queremos pedir que no se desconecten de su sesión. Sigan conectados en la sesión, ¿cierto? Pero pueden apagar cámara, mutear, ir a prepararse un café y lo que tengan que hacer, ¿cierto? Y después vuelven en los 15 minutos siguientes, que sería un cuarto para las 12. Entonces, por favor, desde ya pueden desconectarse. Si alguno de ustedes no tiene el link, no sabe cómo conectar, quédese en esta sesión y podemos derivarlo a su taller que les corresponda. Así que nos vemos, y después de los talleres vuelven a este link, ¿ok? En su grupo de WhatsApp del taller les vamos a enviar de nuevo este link por si se les pierde, no quieren buscar el mail, queremos facilitarles eso. Entonces, volvemos a esta plenaria principal para terminar juntos, ¿ok? Así que ánimo, que tengan una buena jornada, disfruten, pregunten, no queden con dudas, por favor, disfruten este tiempo. Así que desconéctense y vayan a su sesión, a su taller.